La chica sola. Capítulo 4. Al cabo de 2 horas y 3 whiskies después, su avión aterrizó en el aeropuerto regional de Monroe, en Luisiana. Dar se limitó a tomar café, pero Ripley no había sido tan recatada. A pesar de las preguntas de Dar, se dio cuenta de que no había averiguado mucho sobre la mujer que tenía delante. El exterior de Ripley era impenetrable, como ese profesor de escuela que nunca sonreía y no soltaba ningún comentario que no estuviera relacionado con el programa escolar. Si a Ripley le caía bien o la odiaba, era un misterio que tendría que esperar para ser resuelto si es que alguna vez llegaba a descubrirlo. Llegó la medianoche. Sentía que había pasado 3 días desde que estuvo en el campo de tiro de Washington. No sabía si era el cambio de horario, la excitación, el cansancio o una emoción sin nombre lo que Dar estaba sintiendo por primera vez. Luchó contra el sueño, no queriendo que Ripley pensara que podía soportar un poco de agotamiento. En cuanto se apagó el zumbido del motor del avión, Dar y Ripley fueron las primeras en ser llamadas para salir. La pista de aterrizaje estaba iluminada con una serie de lámparas anaranjadas que formaban un camino hacia el aeropuerto. El aire se sentía diferente, más frío que en su ciudad, pero más fresco. Era lo que su tía habría llamado clima para congelar a un mono de latón. Si aún estuviera viva. Ella nunca se molestó en buscar el origen de esa frase. Ripley se adelantó con un largo abrigo de lana negra y un bolso al hombro. Incluso en su determinación robótica por llegar a la sala del aeropuerto, tenía una extraña elegancia. Dar se colocó su mochila sobre ambos hombros y, tras ver el bolso casi vacío de Ripley, se preocupó de haber empaquetado demasiado. ¿Dónde vamos primero?, gritó Dar. ¿Al hotel? Ripley guiaba el camino claramente, ya había estado aquí antes. Levanta tu pasaporte, dijo. Un auxiliar del aeropuerto, vestido de chaleco amarillo, les indicó que lo siguieran. Abrió la puerta lateral de la zona de seguridad y les hizo un gesto para que pasaran. Pasaron por la zona de equipajes, donde las cintas transportadoras funcionaban sin tener nada que transportar y sin una aglomeración a su alrededor. A Dar le pareció un silencio inquietante y lo único que proporcionaba un ruido de ambiente era la voz automatizada procedente del techo. Todos los pasajeros del vuelo de las 12:40 a Washington DC, por favor, aborden ahora. En la sala de espera, una fila de ventanas de cristal daba al aparcamiento del aeropuerto. Frente a ellas, una figura solitaria miraba hacia afuera. «Comisario Harris», lo llamó Ripley. El caballero se dio la vuelta, vestido una chaqueta de tugui y tenía las manos en los bolsillos. Tenía un cigarrillo colocado por detrás de las orejas, llevaba el pelo negro y corto y empezaba a quedarse pelado con cierta rapidez. Le tendió la mano a Ripley. «Por favor, llámame Bill. Gracias por venir tan rápido, chicas». «Agente especial Ripley. ¿Y ella es Ripley?».
le hizo un gesto con la cabeza a Dart para que se presentara. También dijo: ¿agente especial? Pensó: no, claro que no. No seas ridícula. Dart, analista de inteligencia. Le estrechó la mano y una ola de humo de cigarrillo la envolvió por completo. ¿De inteligencia?, preguntó Bill. Estamos probando algo nuevo, dijo Ripley. Está aquí para aprender. Bueno, definitivamente aprenderás algo aquí, aunque no estoy seguro de qué. Bill las llevó hasta el coche del comisario que esperaba fuera, vigilando por dos empleados del aeropuerto de ojos cansados. Era un todoterreno negro que llevaba las palabras: Comisario del Condado, Honor, Integridad, Servicio, en letras doradas en el lateral y en mayúscula. Para Dart, el vehículo era innecesariamente grande. Era el tipo de coche que eligen los machos alfa inseguros y las esposas de los jugadores de fútbol americano. Ripley se sentó directamente en el asiento del acompañante de la parte delantera, mientras que Dart se resignó a la parte trasera. Seré su transporte esta noche. Estoy seguro de que entenderán el motivo, dijo Bill, mientras arrancaba el coche. Ripley miró a Dart por el espejo retrovisor y se dio cuenta de la expresión indiferente que intrigada que mostraba su rostro. Eso es porque la policía local no le gusta que los federales interfieran, confirmó Ripley. Ni que lo digas. No les gusta creer que hay algo que no pueden manejar, ¿sabes? Dart asintió. ¿Crees que esto es algo que no pueden manejar?, preguntó. El coche salió del estacionamiento del aeropuerto hacia una calle principal. Era un viernes por la noche que lentamente se empleaba a convertir un sábado por la mañana. Así que había algunos caminantes de medianoche y festeros en las calles, haciendo filas para comprar comida chatarra antes de regresar a sus hogares y para tomar taxis demasiado caros. La vida es un poco más lenta en la región del pantano, dijo Bill, sacándose el cigarrillo de la oreja, y se lo colocó en la boca, pero no lo encendió. Tenemos algún que otro robo, tal vez algún pervertido que se mete con un cerdo salvaje. Eso es bastante común, pero este tipo de cosas no he visto algo así en mis 26 años de servicio. Un tramo vacío de la autopista les llevó desde el centro de Luisiana hasta unos suburbios mucho más tranquilos en las afueras de la ciudad, a través de un pueblo de estilo antiguo con casas de paja y aljibes empedrados, por un interminable camino rural que aparentemente no tenía límite de velocidad. Por cierto, ¿a dónde las llevo?, preguntó Bill. ¿Al hotel para descansar un poco? A la escena del crimen, respondió Ripley sin dudarlo. Tenemos que verla mientras está fresca. Tú eres la jefa, dijo Bill. Ya casi eran la 1 de la mañana. Dart pensó en Gina en su casa. Debería estar por llegar tambaleándose a su apartamento después de haber seguido la fiesta en alguna discoteca cercana. La abordó esa sensación reconfortante de familiaridad, pero al mismo tiempo estaba un poco aliviada de no estar allí. Espero que no estés cansada, novata. Para nada, respondió Dart. Era una mentira y Ripley probablemente lo sabía.
Habla por ti, dijo Bill, bajando la ventanilla del lado del conductor. Finalmente encendió su cigarro, después de tenerlo entre sus labios por 10 minutos. Lo siento, no necesito la brisa para mantenerme alerta. He estado despierto desde las 6 de la mañana. Dan le ganaba por 1 hora, pero no dijo nada porque se dio cuenta de que la diferencia horaria significa que se habían despertado a la misma hora. Había visto cómo cambiaba el mundo desde la jungla del cemento de Washington DC hasta los remansos de Luisiana, con una pincelada de estrellas y nubes por el medio. La velocidad de los acontecimientos casi la abrumaba. Trató de ignorar todo, la posibilidad de fracasar, el hecho de que era una especie de experimento, la probabilidad de todos los miembros de su departamento se enterarán de esta pequeña excursión y que todo el equipo la envidiaría. Había oído historias de personas a las que los superiores les había dado oportunidades y muy pocas habían llegado al nivel de éxito esperado, que le hacía pensar que con ella sería diferente. Llevaba más de 1 hora de viaje cuando llegaron al pequeño pueblo del pantano. En la oscuridad parecía aún más insólito que en su mente las casas se levantaban sobre pilotes de madera para evitar que las plantas bajas se inundaran. Las tiendas apenas eran más grandes que diminutas cabañas muy distintas de las franquicias y cadenas de restaurantes de Washington. Todo el pueblo giraba en torno a un turbio lago central, que incluso en la oscuridad tenía un brillo verde apagado. A Dar le recordaba a un parque japonés de paseo, con sus edificios sobresaliendo del agua y las rocas dispuestas para crear escalones. Pero era como un parque que se había dejado abandonado durante décadas. Un par de botes inflamables descansaban en el agua. Algunas criaturas se movían en las sombras, deslizándose hacia el agua cuando el vehículo del comisario pasaba a su lado. ¿Caimanes?, preguntó Dar. ¿Irás a China y no verías la muralla china? Dar dudó. Supongo que no. Sería lo mismo que venir a Luisiana e irse sin ver un caimán o dos, dijo Bill. Caimanes, serpientes de agua, nutrias, pelícanos. Este lugar es como un zoológico que no cobra entrada. Parece muy divertido. Sí, bueno, te dice que cosas no es divertida. Lo que van a ver ahora. Te diré qué cosas no es divertida. Lo que van a ver ahora. Bill se detuvo frente a una hilera de tiendas adosadas, delimitadas por una cinta amarilla. Al otro lado de un camino de tierra, Dar vio los primeros signos de vida humana. Se habían congregado un grupo de gente, quizá era unas 10 personas, y un agente de policía estaba de pie frente a ellas, hablando de bestias. ¿Alguna vez han ido a cazar, chicas? La verdad es que no, dijo Ripley. Yo tampoco, acotó Dar. Es una pena. Bill salió del coche. Ripley y Ella lo siguieron. No digan que no les advertí. Salieron del coche y se dirigieron a la entrada de la tienda. En el interior, Dar vio a 2 oficiales forenses
con máscara que fotografiaban el interior de la tienda. Era la primera vez que veía algo así en directo y le pareció una experiencia estresante. Aún estaba emocionada, pero la realidad de saber que estaba a escasos metros del lugar donde se había producido un asesinato la llenaba de temor y responsabilidad. Se le vino un recuerdo a la mente 2 años antes. Ella había estado hablando con un agente especial y un acto de celebración del FBI. Sabía que probablemente él estaba tratando de acostarse con ella. Y a pesar de que eso no iba a suceder, no significaba que no quisiera sacarle algunos detalles escabrosos de su esfuerzo. Él le dijo que el cerebro humano procesa una escena del crimen siguiendo siempre el mismo patrón primero. Hueles la sangre, como el cobre fundido que se oxida en una planta de aguas residuales. Segundo, ves el cuerpo, ves el perfil habitual de un ser humano tan distorsionado que elimina todos los elementos humanos y deja una envoltura vacía en su lugar. Por último, te das cuenta de que lo que estás viendo es una vida llevada a su fin de la forma más absurda que puedas imaginar. Todas las esperanzas, todas las ambiciones y todos los esfuerzos creativos que esta persona podría haber llegado a vivir terminaron de la misma habitación en la que ahora te encuentras. Con cada escena del crimen, el día se volvía un poco más oscuro, pero la noche no se volvía más brillante. Tal vez fue el olor lo que la hizo recordar. Dicen que el olfato es el sentido más vinculado a la memoria y quizás eso era lo que la hacía recordar lo que tanto había intentado olvidar. Incluso décadas después, su subconsciente aún podía reconocer el olor amargo y agrio de la sangre. No había sucedido exactamente lo que el agente le había dicho. El olor de la sangre llegó primero, abrumando sus sentidos hasta el punto de anularlos. Y eso fue todo. Las otras etapas no habían llegado, al menos no todavía. 3 asesinatos, una semana, dijo el comisario Harris. Este es el tercero. La ferretería 101 de Tristin era una tienda poco llamativa. Filas de herramientas de bricolaje, tornillos, cerraduras, pernos, todos del mismo tono plateado, apagado o más oscuro. Había 4 pasillos, todos ellos provistos de estanterías lo suficientemente bajas como para asomarse por encima, lo que permitía una visión completa del interior. Un oficial forense proporcionó a Ella y a Ripley guantes de látex y botas de caucho. Se reunieron con el comisario Harris en el pasillo 3 junto a un charco de sangre. Una gran parte se había secado en el suelo de madera. La zona estaba acordonada con una barrera de plástico. Christine Hardware, la dueña de la tienda, comenzó a decir Harris. A juzgar por los exámenes iniciales, le dispararon en el estómago con un rifle, probablemente desde 1 metro de distancia o un poco más. No hay cámaras de seguridad en la tienda. ¿Quién la encontró?, preguntó Ripley. Siguiendo las salpicaduras de sangre hasta el mostrador que estaba en la entrada de la tienda. Si te refieres al cuerpo, fuimos nosotros,
pero un cliente llegó alrededor de las 7 de la tarde, vio que la tienda estaba abierta, pero vacía, vio las manchas de sangre y nos llamó. Necesitaremos su nombre y dirección, dijo Ripley. ¿Y el cuerpo? A partir de ahí es cuando las cosas se ponen raras, dijo Harris. Al principio no podíamos encontrar el cuerpo, al menos no en la tienda. Pero luego revisamos el cobertizo en la parte trasera. Puntos suspensivos. Bueno, véanlo con sus propios ojos. Harris recogió una pequeña carpeta que había apoyado en uno de los estantes. A Ella le sorprendió un poco su actitud relajada, pero no dijo nada. Estaba demasiado ocupada tratando de atar cabos. Se hacía una idea de lo que Harris iba a mostrarles. El cuerpo estaba colgado boca abajo en el cobertizo, enganchado como un cerdo de matadero, cortado por la mitad. La pobre mujer casi fue separada en dos. Ripley hojeó las fotografías, mientras que Ella las miraba con atención. Eran mucho más viscerales que las pocas que había visto en el avión. ¿Por qué no enviaron estas junto al primer montón de fotos?, preguntó Dar. Estas fueron tomadas por el oficial que llegaron primero al lugar de los hechos. Cuando llegó el resto de nosotros, el equipo forense ya había retirado el cuerpo y había tomado sus propias fotografías en la oficina del forense. Les llamé en cuanto llegué. Sus hombres se pusieron en contacto con los forenses locales, no con nosotros. Ella no le creía. Veamos el cobertizo, dijo Ripley mientras se dirigía hacia la salida. Por aquí, señaló Harris. Las condujo por detrás del mostrador hasta la zona del depósito abarrotada de cajas y paneles de madera. Dar pensó que ese sería un lugar ideal para que un asesino se escondiera. Entraron en una pequeña zona de patio, llena de trastos como estanterías de repuesto y cajas de madera. Había salpicaduras de sangre alrededor de cada uno de ellos. Pero Ella vio algo. Se detuvo en seco un segundo, pero la interrumpió el agudo chirrido de la puerta del cobertizo abriéndose, y se apresuró hacia Ripley y Harris. Quizás le interese tomar esto prestado, agente, dijo Harris. Sacó de su bolsillo una pequeña máscara facial arrugada pero aún funcional. Los cadáveres no tienen un olor a coche nuevo precisamente. Ella se puso la máscara y Ripley no tomó tal precaución. Entraron en un cobertizo húmedo y desordenado, iluminado por dos pequeñas lámparas de policía colocadas en el suelo. Todas las miradas se fijaron en lo mismo. El techo del cobertizo colgaba dos ganchos sujetos por 4 clavos gruesos. Algo en esta imagen hizo que Ella tuviera una terrible percepción de su propia mortalidad. Incluso a través de su mascarilla, el olor de la muerte se filtró en sus pulmones. Le recordaba a cuando los basureros locales no retiraban la basura comunitaria fuera de un complejo de apartamentos durante una semana. Como a carne podrida,
comida enmohecida, aunque la víctima solo había estado aquí unas horas. La presencia de la muerte seguía muy presente. Ni Ripley ni Harris dijeron nada de repente. Ella se sintió desbordada. Estaba viendo un instrumento de asesinato y mutilación. Ningún libro de texto en el mundo podría preparar a una persona para presenciar estas cosas en persona. Se sintió aturdida al pensar que hacía tan solo unas horas una mujer de carne y hueso había sido cortada en dos en esta misma habitación, mientras que el resto de este pueblo aletargado se dedicaba a sus asuntos, completamente ajeno a los horrores que estaban teniendo lugar a pocas puertas de distancia. Ella había visto suficientes fotos de escenas de crímenes como para toda una vida. Estaba expuesta a este tipo de imágenes con regularidad, tanto que su vida personal como en la profesional como en la profesional. La sangre no era diferente y ciertas escenas de su pasado se repetían en sus pensamientos y en sus sueños cada noche. Pero aquí, en el mundo real, otros sentimientos aparecieron junto con el miedo y la pena. Estas eran las acciones de un verdadero asesino en serie, y el simple hecho de estar aquí era suficiente para colocarla potencialmente en su mira. ¿Era una tonta por venir aquí lejos de la seguridad de su cómodo trabajo de oficina? Una parte de ella le decía que sí era una tonta. Antes de que se pregunten, dijo Harris, aún no hemos encontrado la cabeza. Entonces, quizás sea un cazador o un carnicero, preguntó Harris. Posiblemente, respondió Ripley. Este tipo de instalación requiere tiempo, planificación y coordinación. No lo hizo por capricho. Dart perdió la cuenta de las veces que Ripley recorrió el camino de la tienda al cobertizo y viceversa. Hablaba en voz alta, pero para sí misma, poniéndose en la cabeza del asesino mientras seguía sus pasos desde la irrupción hasta el asesinato. Y el descuartizamiento garabateó notas en su libreta negra y luego se llevó el cabello detrás de las orejas. Comisario, ¿los 3 asesinatos recientes no están relacionados?, dijo sin levantar la vista de su libreta. Harris entrecerró los ojos, sacó su tercer cigarrillo de la noche y lo encendió. ¿Por qué estás tan segura?, preguntó. La victimología es diferente, el modus operandi son diferentes. La progresión del crimen no tiene sentido. Esta no es la misma persona. Ripley volvió a entrar en la tienda y ella y Harris quedaron en el exterior. ¿Podrías explicármelo?, le preguntó él. Ningún asesino en serie, al menos no uno con motivación sexual, asesinaría a un adolescente, a una anciana y a una mujer de mediana edad en el lapso de una sola semana, y mucho menos en ese orden. Los asesinos en serie tienen tipos, dijo ella. Tampoco se desearía de los cuerpos de formas tan diferentes cada vez, sobre todo si estos son primeros asesinatos. ¿Qué hay de sexual en esto?, preguntó Harris.
Me parece que es solo un lunático. Está complaciendo una fantasía muy específica. Se trata de algo más que la muerte. Ha estado imaginando y perfeccionando esta escena en su mente durante mucho tiempo y normalmente eso viene de la mano de un componente sexual. Ella aún sostenía las fotografías y comenzó a revisarlas de nuevo. Los mismos pensamientos que tuvo en el avión volvieron a surgir. Estas imágenes le resultaban extrañamente familiares, pero había algo diferente en ellas. Había un elemento adicional, una recreación de algo, como una nueva versión de una película clásica, pero modernizada y despojada de las cosas que la habían hecho un clásico en primer lugar. Ripley volvió del interior de la tienda. Ya eran cerca de las 2 de la mañana. Incluso con el abrigo, la bufanda y la precaria máscara, ella sintió que el frío viento le calaba los huesos. Señor Harris, aquí nos enfrentamos a 3 asesinatos distintos, comenzó Ripley. Lamento si eso dificulta aún más las cosas, pero estoy convencida de ello. Existe una posibilidad de que estas 3 víctimas estén conectadas de alguna manera, pero dado lo mucho que varían en edad y carácter, es poco probable. Puede ser un grupo que opera en la zona. No me atrevo a usar la palabra secta, pero es otra posibilidad. En todos mis años como agente nunca había visto un asesino en serie tan desordenado. Por lo tanto, mi conclusión es que esto no es obra de un solo autor. Apostaría toda mi pensión en ello. Cuanto más hablaba Ripley, más se convencía ella de que estaba equivocada. Volvió a mirar los ganchos que colgaban en el interior del cobertizo y luego la variedad de trastos y mercancías que quedaban en el patio. Un cajón de emulsión, sacos de raba, cosas baratas. Pero entonces algo nuevo le llamó la atención. Anticongelante, preluido, alta resistencia 50x50. Harris dio una gran calada a su cigarro y exhaló el humo junto a un fuerte suspiro. Bueno, supongo que ustedes... puntos suspensivos. ¿Cuál fue el último artículo comprado en la caja registradora de la tienda?, interrumpió ella. Harris y Ripley la miraron fijo. Harris sacó sus notas y éstas se agitaron con el viento. Veamos, pasó algunas páginas, que te ahorraré un poco de tiempo. Fue un galón de anticongelante, ¿verdad? Harris levantó sus notas usando la luz del cobertizo para leer mejor. Tienes razón. ¿Y eso qué importa?, preguntó Ripley. ¿Qué hora está marcada en la compra?, preguntó ella, ignorando la pregunta de Ripley. A las 5:49, cerca del momento del asesinato, dijo ella. Lo sabía. Una pregunta más. Este era el punto, este era el detalle que confirmaría las sospechas. Norman Bates. Psicosis. El mejor amigo de un niño es su madre. A Christine le dispararon con un rifle del calibre 22. ¿Había una cuerda alrededor de las muñecas? Esas son 2 preguntas, pero sí y sí. Sé quién ha cometido este asesinato, declaró ella, con una confianza absoluta que no sabía que poseía.
¿Qué? Preguntó Ripley. ¿Quién? Fue Ed Gein. Fin del capítulo 4.